Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Hoy estamos terminando la semana dedicada a Bocha Benavides, a Washington Benavides, al gran poeta Washington Benavides. Lo vamos a terminar con una charla que grabamos, que tuvimos con él, una extensa y linda charla que vamos a pasar ahora. Pero antes tengo que decirles que seguimos en conflicto, los trabajadores de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Reconocemos el avance y las gestiones realizadas que se hicieron efectivo el pago de los salarios de la mayoría de los trabajadores. Ya se cobró, pero queremos expresar que sigue sin resolverse la firma de un número importante de contratos. Reclamamos al CENCAN y al MEC la firma urgente de los contratos, la resolución urgente del pago de salarios de un grupo de trabajadores que sigue sin cobrar y el pasaje de los padrones y rubros a la CECAN. Nos mantenemos en asamblea permanente y movilizados hasta la regularización de estas situaciones, dice el comunicado del Sindicato de los Trabajadores de Radio de RNU. Amigos, ahora sí, amigos, los invito a escuchar la charla que mantuviéramos aquí en los estudios de grabación con Washington Bocha Benavides. La noche está muy oscura, si me voy me perderé. Bocha, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Sí, estoy acá, superando algunos problemas propios de los 86 abriles, porque abril acá ha sido terriblemente lluvioso y frío, ¿no? Ha sido un otoño bravo, pero digo... Sí, un otoño casi invierno, ¿no? Exacto, sí, esperemos que el invierno sea casi primavera. Bocha, se acaba de reeditar Las Milongas, cumplieron creo que 50 años, cumplió ¿no? 51 años. 51. En realidad cumplió año el año pasado. Ah, sí, pero claro. Le hicimos el homenaje a los 51. Ya te das cuenta, es un adulto, ¿no? Es un adulto, sí, pero ahora viste que los cincuentones somos como más sí, jóvenes que antes, ¿no? He visto siempre ahora en estos últimos días por televisión y por prensa en general el asunto de los cincuentones, que bueno, no, yo los miro con nostalgia. Muy bien, muy bien. Bueno, pero una de las cosas que veía releyendo Las Milongas es que uno se encuentra con este libro, si alguien no lo compró, si alguien nunca lo tuvo entre sus manos, cuando lo lea se va a sorprender porque va a encontrar como que ya lo leyó. Hay muchos de estos textos que ya la gente los conoce, no sabe cómo. Claro, pero se cumple con este libro, principalmente por este libro, aunque en otros también ya hubo incursiones de esos malones de los indios ranqueles músicos en mis textos. Ocurre que este libro, que surgió publicado por la inolvidable mayor gestora cultural de nuestro país y poeta Nancy Bacello, en ediciones de 7 poetas hispanoamericanos, en una colección llamada Colección del Altillo. Mucha gente puede quedar desconcertada, ve aquel pequeño librito que parece, no sé, un folletito de remedio o algo por el estilo, pero resulta que es un libro de poemas. Y lo del altillo viene del lunfardo, que es el bolsillo de arriba del saco. Era un librito, y lo fue, que se podía llevar ahí en ese bolsillo. Y se editaron 2 o 3 preciosos libros, los cantares de Nancy, los poemas de amor de Idea Vilariño, en esa ediciones preciosas que imaginó Nancy, con tapa por lo general con en el caso de la milongas nuestras, ¿no? Con un dibujo no abstraccionista de nada menos que
Ramos, de Nelson Ramos, y la letra dibujada por otro plástico, el queridísimo Antonio Lista, ¿no? Ninguno de los dos están con nosotros. Y bueno, y fue la circunstancia de que había un crecimiento muy grande de el canto popular, y se realizaban junto con las ferias del libro grandes recitales, y hubo recitales de los olimareños, de Alfredo Citarrosa, de Biglietti, de la inolvidable Ducho, Fer, que empezaron a propagar textos de las milongas. Y cuando quisimos acordar el libro, la milonga se transformó en realidad un libro de poemas por un lado y por otro de canciones. Es un cancionero. Es un cancionero, sí. Y ocurrió, y tú sabes, Silva, que siempre me ha agradado hacer esta relación. Poesía y música nacieron juntas. Después hubo un matrimonio y vivieron muchos siglos separados. A veces tenían relaciones, pero... Y en años muy difíciles para España y para Latinoamérica, surgió, por ejemplo, los continuadores del gran Georges Brassens, francés, que un día sorprendió a la intelectualidad finolis, porque le concedieron el gran premio de poesía de Francia a él, que era un cantor popular. Sí. El que conozca los textos de Brassens sabrá qué poeta es, ¿no? Y en la España de Franco surge la canción de texto. Los músicos comprendieron que podían proyectar grandes textos que de pronto a mucha parte del público no llegaría a través de la vehiculización de la música. Y entonces te recuerda, ¿no? La trova catalana, andaluza, asturiana, gallega, empezaron a hacer canciones con nada menos que Rafael Alberti, Federico García Lorca, Antonio Machado. ¿Y qué ocurrió? Porque esto es un detalle que me gustaría subrayarlo. Gran cantidad de gente que de pronto tuvo un contacto muy lateral en el liceo con alguno de estos poetas, pero después no se le ocurrió, porque el libro tiene esta condición: tenés que ir al libro, buscarlo, tenerlo, o que te lo presten o lo que sea, abrirlo y leerlo. La canción te asalta en el ómnibus, en la casa de un vecino, en la calle, en una parada, en una feria. La canción va a vos. En cambio vos tenés que ir a la poesía, y eso fue para mí la canción de texto española, que a su vez se apoyaba en los grandes creadores latinoamericanos como Violeta Parra, como Alfredo Citarrosa, como don Atahualpa Yupanqui. Se apoyaba en ellos para crear eso, apoyándose también en Georges Brassens, ¿no? Claro. Y se transformó en un vehículo formidable de poesía. La gente de pronto estaba escuchando y vos le decías, estoy escuchando a Rafael Alberti. Fueron más lejos. Paco Ibáñez musicalizó a poetas del barroco español. O al arcipreste de Ita, por ejemplo. Al arcipreste de Ita. Del siglo XIII, ¿no? Es sorprendente, Paco Ibáñez. Ausias Marc. Ausias Marc también. El gran poeta medieval. Catalán, sí. También Biglietti dice una cosa, Daniel Biglietti, de que la poesía, de que la canción es ligera y es como una mariposa, dura 3 minutos, tiene una vida muy leve, y sin embargo vuela muchísimo. Exactamente. Yo no sé si será por los años. Hoy, por ejemplo, recuerdo casi permanentemente una cantidad de canciones que escuchaba a mi madre o a mi padre. Recuerda que mi padre fue un guitarrista excepcional al que le grabó Lauro Ayestarán 40 temas. Era pues ese trasfondo que de pronto sí se escuchó en una época en la que yo andaría haciendo pilladas o era
un adolescente enamorado o cosas por el estilo, que podía estar en otra cosa, y sin embargo, vamos a decir, ese reservorio maravilloso estaba ahí. ¿Y de quiénes eran, por ejemplo? ¿De quién te vienen? ¿Canciones de quién? Bueno, de muchos, ¿no? Algunas los recuperamos con el primer disco de Numa Moraes. Ajá, sí, por ejemplo, Numa, claro. El Nocturno a Rosario, la musicalización de las golondrinas bequerianas, fíjate qué cosas, ¿no? Increíbles, ¿no? Sí, con una cosa que me gustaría preguntarte, Bocha, es un concepto que creo que vos de alguna forma lo desarrollabas, y en el libro de Numa está muy claro, en el libro que sacó en Planeta, sí. Menciona una cosa es el Uruguay, ¿no? Y otra cosa es el país musical. Claro, eso por otra parte es el desarrollo que hizo Numa, y que yo también lo he hecho, de un concepto nada menos que don Lauro Estarán, que hablaba del país musical. Ajá. ¿Y qué sería el país musical? Eran las provincias litorales argentinas, Río Grande del Sur y la Banda Oriental. Tuvieron un material folclórico común que se fue de pronto modificando según el territorio, pero que tiene gran cantidad de cosas comunes, y la mayoría de ellas, como decía también don Lauro, de folclore de aluvión, porque los pobres inmigrantes que venían de todo el resto del mundo a parar al Río de la Plata, traía de pronto en su valijita también un flautín, un violín, un bandoneón, y sobre todo el bandoneón, que mucha gente ignora, que el bandoneón fue el órgano pobre de las capillas de Alemania y de Europa, y que acá se transformó, fíjate el detalle, el origen del mismo, y va a transformarse en un verdadero ícono del tango. Un instrumento que fue creado precisamente para ser tocado en las iglesias, y que en el Río de la Plata fue tocado en los burdeles. La música del tango. El tango, el origen prostibulario está en que muchas de las letras originales fueron después suplantadas con otras, y quedaba un extraño título, y vos escuchabas y aparecía otro título, y decías, pero es que no tiene nada que ver el título se le conservó el título. Qué increíble. Digo, porque también eso es lo que hay siempre una dinámica, ¿no? La música y la poesía, ese tipo de poesía nace de las orillas. Bueno, con respecto a la poesía, ahí me pusiste en otra, me arrinconaste, ¿no? Me tenés en el rincón. Yo no sé si buscar un clinch o contestarte, porque la poesía viene de todas partes. Y si querés tener un ejemplo de que la poesía viene de todas partes, bueno, tomate el trabajo de Hércules de leer mi obra. Sí, bueno, tu obra es extensa. Yo hace poco estaba hablando, por ejemplo, con Circe Maya, y ella me mencionaba algunos libros, y cada vez que me mencionan libros, bueno, ese no lo leí, ese tampoco lo leí. ¿No? Exacto. No, vos fíjate que yo soy en ese sentido un barraquero de poemas y de libros, porque fíjate que el Ministerio de Relaciones Públicas, la UTU, la técnica, me publicó en un libro 6 libros inéditos, bajo el título de Común Comanche. Común Comanche, sí. Y después me publicó 2 libros más, uno del Bocha rapero, que se llama Rap, y el otro muy musical, que se llaman Diferencias con Mirla. Quiero decirte, una cantidad de libros, yo me imagino. Sí. Aparte de que es una especie en vía de extinción como el dodo, me refiero al crítico literario y a las reseñas de libros, toparse con semejante cantidad y que un autor como yo te
tenga que ser visto desde tantos puntos de vista. Y para colmo, como si faltara algo, ya desde adolescente tenía heterónimos. Sí, una legión de poetas, una selección. El Bocha Benavides es una selección de poetas que de alguna forma te pregunto si esa cantidad de voces no tiene que ver o no, digamos, no tiene vínculo con aquella antología de Spoon River, ¿no? De Edgar Lee Master, donde había, en ese pueblo iban hablando distintas voces en las lápidas. Bueno, tuvo gran influencia en mí, sobre todo por el Tata Vizcacha. Para el Tata Vizcacha, sí, eso lo tengo claro, sí. Pero la superposición de personajes, lo que decían los personajes en drama, ¿no? Yo empecé a tener el primero que llegó a ganar un premio de poesía del MEC, me refiero a Pedro Agudo con Amarilli. Ajá, Amarilli, sí. Pedro Agudo, yo le mandaba, después que siendo un atorrante, un caferata junto con Walter Ortiz y Ayala, de cuarto año del liceo, y nos descubre Roberto Ibáñez, y en una noche inolvidable Roberto Ibáñez era inspector de literatura y iba impresionando profesores y se tomaba el maravilloso trabajo de solicitarles que los pusieran en contacto con aquellos estudiantes adictos a las letras. Y una noche inolvidable en el liceo número 1 de Tacuarembó le leímos a Roberto poemas, a Walter Ortiz y Ayala y yo, y él dijo: quiero copia de estos textos, porque estos textos de inmediato tienen que ser conocidos y publicados en Montevideo. Date cuenta que nosotros, que éramos, insisto, vistos como unos atorrantes, unos rojillos o cosas por el estilo, que nos ocurriera eso fue maravilloso, ¿no? Y yo empecé a enviar, y enviaba de Pedro Agudo. Yo no tenía noción alguna, ni había noción alguna en nuestro país, y podría ampliar a toda Latinoamérica. No había noción alguna de lo que era la heteronimia. Hasta yo descubrí en una enciclopedia bastante nueva de la Real Academia que se le igualaba a heteronimia con pseudonimia. Claro. No que se no sabía. tiene absolutamente. Exacto. Y bueno, Que yo le mandaba a Mingo Bordoli, yo de Tacuarembó, a Mingo Bordoli, para que publicara en Asir o Marcha o El Ciudadano poemas de Pedro Agudo, y él me lo publicaba como de Washington Benavides. Bocha, ¿te puedo preguntar una cosa? Sí. Lo de Roberto Ibáñez, ¿cuándo pasó? Entonces, ¿vos estabas ahí en el liceo, estabas en preparatorio? Estaba en el liceo, en cuarto año, repitiendo quién sabe cuántas veces. O sea que tendrías 15, 16 años y ya Roberto Ibáñez... No, un poco más. Un poquito yo más. Es probable que estuviera 17 por ahí. Bueno, pero ¿qué te y parece? somos más o menos iguales, unos meses de diferencia con Walter, además. Bueno, Bocha, te voy a pedir un minuto, aguardar un minuto en línea, vamos a hacer una pausa, amigos. Sí, cómo no. Estamos conversando con Washington Bocha Benavides en torno a este campo inmenso que es la poesía. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con Washington Bocha Benavides en torno, Bocha, estabas mencionando el tema ese tan, que en ese momento debe haber sido tan raro, ahora no es tan raro. Después de Pessoa, después, digamos, sobre todo el éxito que tuvo Pessoa con los heterónimos. Pero yo te quería comentar algo que no tiene que ver quizás con o sí tiene que ver con estas voces, pero tiene que ver más que nada con el registro, el amplio registro que tiene tu poesía, la de Bocha Benavides, no la de los heterónimos, solamente la de Bocha, que me acuerdo que una vez conversando con Tomás de Matos, él me mencionó algo, me dice, sí, el Bocha dice, es la guitarra de Gavino y el arpa del rey David. Sí. Y yo pensé que era una idea de él, y después lo encontré en las milongas, están las milongas. Sí, es la milonga, la diferencia. No se asombre si contrapuntean aquí la guitarra de Gavino y el arpa del rey David. Ahí está. Pregunto, ¿Gavino quién es? Gavino Ezeiza, el famoso payador de El Saludo a Paysandú. Claro.
heroico paisandú, yo te saludo, pero Silva. No, yo lo menciono porque no todo el mundo tiene por qué saber quién es Pardo, Gabino. además. Y el arpa del rey David, obviamente estamos hablando de el la poeta poesía clásica, ¿no? del rey de la Biblia, ¿no? Sí, David, la poesía clásica, la poesía clásica, ¿no? una cosa muy distinta, ¿no? Por eso es la orilla y la alta literatura. El problema mío, Silva, fue el asma. Mi padre fue asmático toda su vida y yo fui asmático hasta la pubertad. Y eso transformó mi vida de niño en dos estaciones. La estación en la que yo era un niño que andaba pateando pelotas, embarrándome en la canchita de fútbol, o paseando por el monte, el río, la sierra, y el otro era el Benavides, el Bocha Benavides de otoño-invierno. Ese era un pequeño monje de clausura. De clausura, sí, de clausura. Y se transformaban mis amigos de carne y hueso, el Toto Falcón, Artigas Pereira, Joaquín Correa, etcétera, etcétera. Se transformaban en ¿quién? En Sandokan, el Corsario Negro, el Capitán Nemo. Es decir, las lecturas, los personajes de las lecturas, y qué lecturas, eran mis amigos. Mi vida se transformó en la radio que escuchaba noche y día, y la lectura permanente de cómics, revistas, diarios, lo que cayese en mis manos, pero sobre todo libros. Leí hasta el punto de que cuando entro con 6 años en primero de escuela, ese para mí yo lo cuento y es tragicómico. Yo entré en el salón de primero y era aquella sillita bajita y aquella mesita, y la maestra me miraba, yo voy y me siento, bueno, y entonces vamos a empezar la clase, dijo. Mi mamá me mima. Yo miré a todos rápidamente, pensé era alguna broma o algo. Claro. Susi Sosa, asas eso. Claro, era otro mundo. Claro. El niño que llegaba allí, que era un erudito a la fuerza, un viejecillo disimulado en un niño, había leído Dickens, Tolstoy, Turgenev, esa de Queiroz, ¿te das cuenta? Entonces, ni que decir Cervantes. Entonces, yo estuve a punto de salir huyendo despavorido, ¿no? Y sin embargo me dijiste que ahora cuando estabas en cuarto de liceo repetiste, puede ser en tercero, cuarto. Pero eso es una cosa. ¿Y por qué fue? Recuerda que para salvar el liceo tienes que dar no solamente humanidades. Ah, claro, sí. Bueno, cosas, yo no le daba ninguna importancia, le daba todo mi tiempo a eso. Claro, a la literatura. Pero yo a la lectura y a dibujar y pintar, porque yo durante mucho tiempo creí que iba a ser dibujante. ¿Y tu hijo es dibujante y pintor? Sí, aparte de profesor de historia ahí en el Miranda, y mi más admirable compañero, ¿no? Junto con Nené, mi inolvidable y querida y comprensible para un ser realmente difícil como soy yo, mi querida Nené, mi compañera actual. El par impar. El par impar, ahí está. El par impar, y está muy claro en el poema, ¿no? Sí, yo está ando, claro. viste, soñando, yo ando haciendo dibujos en el aire, como dice ahí, ¿no? Y ella la caza todo, tratando, ¿no? Sí, dice, yo Benavides el poeta sueño con oros que cagó el moro. Eso. Tú la hormiguita, la muy anónima, los fundamentos de la casa, el agua del verano, el fuego del invierno, la silla del otoño y todo el aire de la primavera. Cristalidad, ese es tu nombre, yo soy la imagen fotográfica. De un sueño el puro disparate, pero hay, algunas veces juntos, hay, por lo poco que sucede, algunas veces compartimos un tiempo claro, un limpio espacio, y sin salirnos de esta vida, y esto es acaso lo mejor, que sea en esta amarga vida, sucia, inestable y hermosa vida, el par impar recomponemos. Ese tipo estaba enamorado. El par impar leí un fragmento. Bueno, es mucho más largo, es un poema dedicado a Nené, que es la compañera de toda tu vida, ¿no? Sí, y está en un libro que es otro caso. Porque si me quemaron en plena democracia en el 55 mi tata Vizcacha,
publicó en el peor momento de la dictadura Okusai, que para los jóvenes se transformó en un libro así, un estímulo, pero que nunca fue ni ha sido reseñado en mi país. No, pero hubo una reedición, que es la que yo tengo, bueno, y con un prólogo muy lindo de Eduardo Milán, claro, que lo hizo no te olvides, eso pertenecían al grupo de Tacuarembó. Claro, Rodríguez Cubeli lo hizo. Y sí, Okusai, una preciosa edición de un poeta joven muy valioso como es Diego Rodríguez Cubeli. Kazushika Okusai. Kazushika Okusai. Sí. ¿Quién es? ¿Es Okusai? Okusai, invención de Okusai. Es un poeta japonés. Es un grabador japonés, un dibujante japonés. Sí. Que los hermanos Goncourt y otra gente que fueron los que saquearon a las estampas en China y en Japón, trajeron al mundo civilizado, entre comillas, occidental, y fue lo que transformó el impresionismo. Claro. Tú, si ves algunas pinturas de cuartos de los grandes pintores impresionistas, principalmente franceses, ahí están pegadas en la pared las estampas que fueron fundamentales para ellos, ¿no? Ahí está toda la influencia oriental, ¿no? En el siglo, a fines del siglo XIX, ¿no? Sobre todo sino-japonesa, ¿no? Sino-japonesa, sí, ese orientalismo. Y también tenés acá en este libro, que yo no me acordaba, tenés un poema dedicado al Dosto y su idiota, sobre un asunto de sinceridad. Dostoyevsky. Bueno, para mí y para el queridísimo Tomasito, el Dosto le llaman, lo llamamos. Sí. Hay un poema en uno de los libros míos, creo que es en la misa, el Mirlo y la misa, yo planteo al final, y suponés que no tiene que estar entre los poetas Dosto. Claro, no. Bueno, y claro, para mí, personaje Turgenev, pero si nos ponemos a nombrar, hay un estudio de un gran estudioso de la poesía latinoamericana, el norteamericano Ronald Jaladina, que sacó una formidable antología en Estados Unidos de la poesía uruguaya. Sí. Bueno, él tiene un estudio formidable sobre mi poesía, planteando la vinculación de el mundo de la cita y el mundo de los otros en mi obra, y cómo funciona y qué significa, ¿no? Ese mundo que parece muchas veces en mis poemas verdaderos collages poéticos, ¿no? En un momento vos te definiste, bueno, me acuerdo por lo menos en Durandarte, hablabas de ser un montajista, como se monta en el cine, bueno, ¿no? pero ahí, porque claro, sí, bueno, ahí te da la idea de que se desborda mi poesía, no solo con la poesía, sino con el cine. Yo la deudo con el cine, la pintura, pero el cine y la música. Yo recordaba una frase de René Clair que decía que el cine era sueño, y yo le agregaba que era poesía también. Sí. Y está ahí en Okusai. Bueno. No, pero pensaba, digo, te estoy escuchando, pensaba que como que es una constante en vos, pensando en Trasta Vizcaya o pensando en la antología de Spoon River, esa idea de que hay muchas voces, siempre hay muchas voces y siempre como hacen los DJs ahora, que agarran varios discos y van sampleando uno con otro. Pero ya que estamos celebrando las milongas, a Borges, a los 30 años del 14 de junio que se nos fue ese hombre admirable y detestable a la vez, pero sobre todo admirable por su obra. Acordate de aquel texto Borges y otro. El otro y Borges. El otro y Borges, el cuento, ¿no? Sí, un cuento. Sí, extraordinario cuento.
Sí, sí, donde él se enfrenta a sí mismo con distintos, o sea, que es algo que ya sabemos todos, ¿no? Bueno, vos a tus 86 y yo a mis más de 50 años, que todos a lo largo de la vida vamos cambiando, somos distintas personas. Ahí está, pero en mi caso ya te digo, cuando yo le mandaba, y hasta que un día le envié una cartita a amigo diciéndole, pero no soy yo, no soy yo. Fíjate bien cómo escribe Benavides y cómo escribe Pedro Agudo, y él me dijo, déjate de joder, Bocha. Ese es un seudónimo poético, como Roberto Chavero es de Atahualpa Yupanqui. Es Atahualpa Yupanqui. Ricardo Nestalí Reyes es Pablo Neruda. Sí. No entendía nada. Lucila Godoy es Gabriela Mistral. Claro. Son seudónimos poéticos, no le dije. Fíjate bien, no escribimos igual. Yo, aunque nunca en mi hogar hubo un sentimiento religioso militante, mantengo una fe siempre en crisis, pero me la mantengo. En cambio, Pedro Agudo no es notoriamente agnóstico, existencialista. Ajá. Sí. Bueno, es la idea. No hubo caso. Bueno, tuvo que salir el gran crítico de Pessoa Simões escribiendo aquel maravilloso libro sobre su poesía y escribiendo y sacando a luz aquella carta que le envió Pessoa, donde le aclaraba el tema de los heterónimos. Sí, cómo surgieron en un día de marzo, no me acuerdo cuál surgieron. No, en una noche escribió toda el guardador de rebaños de Alberto Caeiro, que va a ser a su vez el maestro de todos ellos, de los otros heterónimos y de el propio Pessoa. Y hay detalles terribles con respecto a cómo crece en vos el personaje ajeno, ¿no? El personaje ese ajeno a tu personalidad o a tu conciencia. ¿Recordás aquella cartita que le envió la noviecita que tuvo, burguesa, Ofelia Queiroz, a Fernando Pessoa, diciéndole, sí, pero sabe una cosa, Pessoa, el ingeniero de Campos no me quiere. Bueno, eso a mí me provocó la misma sorpresa y erizamiento de pelo que cuando me topé en Don Quijote de la Mancha, en la segunda parte, cuando están leyendo los personajes a la primera parte. Sí. Y dice Don Quijote, sí, ocurrieron así las cosas. Lo único que no fue en ese orden. Claro, sí. Es formidable, ese detalle magnífico que te haya dicho para dar humanidad, porque el gran tema de Don Quijote, y lo vino a descubrir un beatnik, ¿no? Mark Van Doren, en el oficio de Don Quijote, no es ridiculizar las novelas de caballería. Era el sueño de ser Cervantes de pronto un gran actor, y por otra parte el enfrentamiento que es maravilloso en la novela de ficción y realidad, de la historia de Don Quijote y Sancho Zancas, escrita por Sideamete Benengeli, ¿qué ves ese es un heterónimo de Cervantes. Es un heterónimo árabe de Cervantes, sí, claro. Que hizo el pergamino. Bocha, te voy a pedir que aguardes un poco en línea, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando con, después de la pausa, amigos, estamos en la máquina de pensar, con Washington Bocha Benavides, que ahora me recordaba, pensando los heterónimos, que Fernando Pessoa decía que algunos poetas son una orquesta oculta. Esto después de la pausa, amigos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos conversando, amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Washington Bocha Benavides de esta poesía, de estos poetas que habitan en el alma de Washington Benavides. Una pregunta, ¿nunca tuviste la intención o la tentación de comunicarte con Borges? No. ¿No? No,
Porque, como te lo dije en esta entrevista, Sí. Borges para mí es amado y rechazado. Rechazado desde el punto de vista político, digamos. Claro, claro, sí. claro. Pero sí, Hay un libro feroz, es una entrevista que le hizo un francés y que creo que la publicó Alianza o una editorial venezolana, en donde este francés le empieza a tirar la lengua a Borges sobre sus vinculaciones, y Borges se desacata y dice cosas terribles, pero terribles, ¿no? Malintencionadas. Eso para mí poco menos que me mató, te digo. Pero por otro lado, sobrevivió y sacó cabeza ese extraño minotauro argentino. sí, un gran poeta y aparte un gran, un narrador también que de alguna forma con esos cuentos... Ponele gran a todo lo que hizo. Sí, ¿no? Sí, los ensayos también, ¿no? Claro que sí. Una de las cosas que hizo, que también me parece que haces vos también, o por lo menos en Durandarte estoy pensando, es tratar de saltar los géneros, saltearte las alambradas. Sí, ¿no? sí, romper el área de género. Exacto. Pero hay otro detalle que me vincula también a Borges. Fíjate una cosa, el montajista en cine es uno de los que realiza una de las tareas fundamentales. Yo me acuerdo de Sigurd Bertog, un gran cineasta, sí. que en un libro publicaba una cosa formidable para revelar el valor del montaje. Puso en una película una foto fija de un actor en distintas situaciones y la crítica dijo la maravillosa transformación encontrada en el rostro del actor, y el actor no había hecho absolutamente nada, era el entorno Claro. que transformaba aquella foto fija. Y yo lo que hice fue entrarle a saco a el cancionero sefardí, al cancionero castellano, a provenzal, a lo que me pasase cerca, y le modificaba, le transformaba, le daba muchas veces una definición distinta del texto. Claro. Y tiene que ver, te pregunto, ¿tiene que ver eso con la antropofagia brasilera, eso de canibalizar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Acordate lo que decía Oswald, to be or not to be, no. To be or not to be, that is the question. Y otra cosa, el estudio de la antropofagia es el estudio de lo que hicimos y hemos hecho siempre la colonia y la metrópoli. Claro. De la metrópoli nos llegan muchas veces figurines atrasados y nosotros tenemos casi la obligación de transformarlo. Claro. Y lo transformamos. Claro. Eso, mirá, hace 2 semanas estuvimos hablando acá en La Máquina de Pensar de Flaubert y Madame Bovary, y entonces el tema de el centro y vivir en la periferia. Uno puede ser víctima de vivir en la periferia, en las orillas, por donde no pasa nada, o puede dejar de ser víctima y asimilarlo, canibalizarlo. Hay un detalle sobre eso que estás planteando formidable. Fíjate en la obra de Paco Spínola. Paco Spínola nunca dejó de ser Maragato. Paco Spínola en su obra es San José. Piensa los grandes libros sí. Iniciales suyos de cuentos o novela. Y están ahí. Él no puede arrancar, y estaba viviendo hacía añares en Montevideo. Claro. Es decir, no podés arrancarte a ti mismo de tus raíces, porque ellas son la alimentación fundamental de tu creación. Pero en tu caso, Bocha, te pregunto, porque una de las lecciones, o una de las, digamos, lecciones de Borges es la idea de que toda la cultura o toda la literatura es nuestro patrimonio. Bueno, una prueba de ello es lo que yo he intentado en mi poesía, ¿no? Por eso, exactamente, con tu poesía, claro. Esa idea de que por un lado está Locusay, por otro lado está Escuchame, estoy mirando la tapa que hizo precisamente Pablo, mi tu hijo, sí. de Como un Comanche,
y que mucha gente de pronto no puede explicarse. Ahí está un busto de José Enrique Rodó sobre un fondo de biblioteca, pero tiene posado en su cabeza un cuervo. Claro, el cuervo. El cuervo de Poe, ¿no? Claro, Sí, claro. sí. Esta es una versión uruguaya, ¿te das cuenta? Sí. Recuerda que el cuervo entra en una noche de Exacto, una sí, fosca medianoche, ¿no? Entra el cuervo por un ventanal en medio de la tormenta y se posa encima de un busto de Palas Atenea. Sí, y ahí empieza a hablar. Y una pregunta, yo tengo acá el libro también que tiene la tapa de una pintura de tu hijo muy buena, realmente, que se llama Asuntos del Falsificador, de John Filiberto. Bueno, porque ojo, entre otras cosas hay un juego de espejos dentro del espejo, que es todas estas voces que estamos hablando también, ¿no? Bueno, exactamente. Yo creo que ese libro es probablemente mejor que los míos. Pero sin embargo yo creo que Asuntos del Falsificador es un libro realmente muy logrado. Está muy bien, pero me sorprende esto, que no te lo pregunté en su momento, porque yo creo que también es un gran libro, que hablando de Pablo, de tu hijo, que hay un poema que se llama Preguntas rabiosas casi, y dice: dime, Pablo, hijo, si dijiste que tu pintura, tus dibujos eran forma de atrapar la poesía, de la que suponías te apartaste Bueno, y sigue el poema, no quiero leerlo, pero sin embargo está escrito por John Filiberto. Bueno, John Filiberto fue alumno mío. John Filiberto fue alumno mío, y es de todos ellos. Hay otro que todavía no ha publicado, pero va a publicar, que nació en Canelones, en el Sauce, que se llama Shelley Fagundes, pero que ya ha escrito en fuera del Uruguay. Ha publicado ya fuera del Uruguay. John Filiberto es probablemente uno de los más allegado a mí, pero es a su vez un contendor temible. Sí. Por lo general, yo lo he comparado con, ¿te acordás el otro yo del doctor Merengue? El otro yo del doctor Merengue, sí. Jekyll y Hyde. Más o menos, sí. Bueno, y entre todo está también tu trabajo, tu tarea. Te pregunto si diferencias entre hacer poesía, porque por ejemplo Enrique Strásula hacía esta diferencia, y entre hacer letras de canciones, porque hay un libro que se hizo sobre Tanta vida en 4 versos, que es un cancionero, es una recolección de... Tú no olvides que yo tengo en Agado más de 500 canciones registradas. 500 canciones registradas tenemos. Sí. Numa Morales le puso creo que música más de 100, me dijo, 108. Y bueno, y Darnoyan y Carlitos Benavides, y Eduardo Larbanoa han escrito una cantidad impresionante. 500 canciones, 500. Sí. Es decir, el cancionero, bueno, ya eso lo había planteado en uno de los últimos números de Marcha Eber Raviolo, en aquella entrevista que me hizo, y se llamó Central Poética. ¿Y qué decía? ¿Que había que recopilar de alguna forma lo que estabas diciendo? Que yo le planteaba que tenía que escribir textos que de alguna manera se tuvieran una composición o una etiqueta para Darnoyan, para Larbanoa, para Carlito, para Numa. Yo me ponía en otro. Perfecto. Sí. Y claro, cuando por ejemplo uno piensa, por ejemplo, en Darnoyan o Carlos Benavides o Numa Morales, son estéticas muy diferentes, ¿no? Pero por supuesto. ¿No? Y yo jamás... Yo no fui, y eso siempre lo he insistido, no fui un maestro, yo fui una especie de hermano mayor. Se reunían en casa todo ese grupo y muchos otros más, Julio Mora, los dos grandes poetas, Eduardo Milán y Víctor Cuña, una cantidad de gente formidable. Y Eduardo Darnoyan dice que muchos íbamos, que muchos de ellos iban
a comerle el arroz con leche que hacía Nené, mi compañera, que era famoso. Sí, el par impar. Sí, recuerdo la anécdota. También está el tema de que ahí está tu pasión, no solo por la canción de texto que mencionaste, española, o por Bracén, el gran Bracén, que Paco Ibáñez hace poco que estuvo, el año pasado, y dijo que para él era el maestro, aunque, claro, aunque Paco Ibáñez dice, cuando yo lo escuché cantar la primera vez, dije, ¿qué canta este hombre que no se le entiende nada? Y que parece que ni entona, ¿no? Dice, y fue el cantautor más grande que hay. Pero también hay otra vertiente, que es la que estoy pensando en Darnoyan y que encontraba en tu casa, por ejemplo, que es Bob Dylan. Compartimos con Darnoyan Dylan y Cohen. Y Dylan, Bob Dylan, Cohen, Donovan también, ¿no? Donovan Lake, formidable. Atlantis. Y digo, por eso digo, hay una apertura en tu forma de ser, de vivir, de pensar la poesía. Pienso que ahí está también trabajando la heteronimia. Yo me volvía un adolescente como muchos de mis alumnos. Exacto, podría haber gente de tu generación que dijera, por ejemplo, no me gustan los Beatles o no me gustan Bob Dylan, porque canta mal. Y nosotros tuvimos, por otra parte, también un saludo del cielo con la terrible el terrible golpe de estado en Brasil de 64, porque a Montevideo llegaron un coronel constitucionalista y su hijo Chico Rodríguez, que era amigo personal de todo el grupo de la Tropicalia. Y ese fue el que nos puso el material en nuestras manos y compartió en Sansueña, para mí el mejor disco de Darnoyan, escribiendo cuando escucho una canción de los Beatles, cosa por el estilo. Escúchame, cuando en Montevideo estaban todavía en los epígonos de la bossa nova, o la joven guardia, nosotros algunos los que tendían más bien a la balada que a la canción, estaban conociendo a Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Betania, Gal Costa. Se requiere para eso, Bocha, tener digamos los oídos y los ojos bien abiertos. Estamos terminando esta conversación, estoy pensando cómo la arrancamos, con la antología de Spoon River en cuanto al tema de las muchas voces, pero también vos mencionabas de Laura Ayestarán, El País Musical, y te quería comentar esto nada más. Hay un Daniel Dressler tiene una idea, el cantautor Daniel Dressler, que dice que así como existió el tropicalismo, existe el templadismo, que sería Río Grande do Sul, Uruguay y Argentina. Es verdad. El clima templado. Es verdad. En este sentido sos un hombre de la comarca del Pago, pero también con los ojos y oídos muy abiertos. Sí. Al mundo. Es verdad, hay que ver eso, ¿no? Lo más negativo que puede haber es en el creador, que trate solamente de ver lo que ha tenido como éxito y reiterarse. La reiteración es la muerte. Claro. Y te voy a preguntar una última cosa, Bocha, antes de despedirnos. ¿Y qué está escuchando ahora Washington Bocha Benavides? ¿Qué escucha? ¿Qué lee? Yo sigo como cuando era un pibe, absolutamente, escuchando todo, sorprendiendo en mis clases en la Facultad de Humanidades y planteándoles, Darnoyan lo había planteado por otra parte, que para mí la labor de clase tenía que ser de la clase hacia afuera, que el liceo tenía que ser un centro cultural adentro y fuera del liceo. Y por ejemplo estábamos dando Noches Blancas de Dosto, y yo les hacía escuchar el primer disco admirable de Simon y Garfunkel. Qué bueno. Estábamos dando las peripecias terribles del hombre en soledad. La peor de las soledades no es en el desierto de Atacama, sino en la gran ciudad.
y ahí andaba el soñador que terminaba hablando y teniendo conocimiento con las casas, y el hombre peculiar, de Peculiar Man, una canción inolvidable de Simon y Garfunkel. De Simon ¿no? y Garfunkel, sí. Muy bien. Bueno, una alegría conversar con vos, Bocha. Me encanta que estés así, siempre con los oídos y los ojos bien abiertos, y aparte supongo yo que estarás escribiendo, y si no estás escribiendo vos, seguro que alguno de tus heterónimos lo estará haciendo, ¿no? Estamos escribiendo a la par. Dale, muy bien. Te mando un gran abrazo, ¿eh? Yo te lo devuelvo para vos y el Isabelino. Y el Isabelino, exactamente, el flaco Germán. Y me quedé pensando en el Dosto. Me acordé que una vez Tomás de Matos me comentó cuando estuvo con Saramago y me dijo, para mí fue muy emocionante. Me dijo, era como estar al lado del Dosto. Y nunca había oído eso que le decía el Dosto. Dosto le decía. Así es como vos. Bueno, te mando un gran abrazo, ¿eh? Yo te lo devuelvo. Esto es todo, amigos. Espero que lo hayan pasado muy bien. El lunes a partir de las 19 horas seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Que pasen un feliz fin de semana.